más preocupantes en la sociedad y que están atendiendo ya o están requiriendo la atención de organismos políticos, entidades públicas, nacionales, internacionales. Entonces, lo que pretendía con esta ponencia era exponer esta situación sobre la discriminación y los discursos de odio online y su relación con el funcionamiento de los algoritmos en redes sociales e inteligencia artificial. También plasmar la visión que tienen las propias personas con discapacidad que reciben estos discursos de odio en redes sociales. Y vamos a ver algunos casos concretos sobre TikTok. Y, en resumen, mostrar el potencial, los riesgos y las alternativas u opciones de mejora para la inclusión social en estas tecnologías. Esta ponencia se basa en un par de publicaciones que realizamos con otros dos compañeros, que son Mónica Bonilla del Río y Juan Carlos Figuereo Benítez. Una de ellas se publicó este mismo año en la Revista Latina de Comunicación Social y se titula Discapacidad, discursos de odio y redes sociales, vídeos respuestas a los haters en TikTok. Y otra que está próxima a publicarse, que habla sobre inteligencia artificial inclusiva e innovaciones para educomunicación para personas con discapacidad. Veremos que nos hemos dado cuenta de que hay una interrelación entre ambas cuestiones y por eso las hemos incluido en esta misma ponencia. Empezando con la cuestión de las redes sociales, primero me gustaría exponer un poco cuál es la situación de los discursos de odio en estas redes, mostrar el contenido, el alcance de los mensajes de odio, y aquí nos centraremos, como decía, principalmente en TikTok, y también le vamos a dar voz a las personas con discapacidad en primera persona que reciben esos discursos de odio en TikTok. Pero primero tenemos que saber definir qué es un discurso de odio. Por sintetizarlo, nos vamos a centrar en esta definición de Bustos Martínez et al. De 2019, que dice que un discurso de odio es aquel que se refiere a un grupo vulnerable o discriminado, aquel en el que hay símbolos representativos que humillan a este grupo social, aquel en el que existe maldad y se invita a denigrar a estas personas y aquel en el que queda patente la intención de discriminar, de humillar y de excluirlas. Teniendo en cuenta estas características, partiendo de que es por esto por lo que vamos a entender el discurso de odio, podría haber otras definiciones, nosotros nos vamos a centrar en esta, nos adentramos ahora en cómo los mensajes con esas características están proliferando. Y están proliferando principalmente porque ya cualquier persona puede tener un altavoz a través de las redes sociales y esto tiene un gran potencial, pero al mismo tiempo está desembocando en un problema que ya tiene dimensiones globales, que está generando conflicto y violencia en el terreno digital, pero que también se está llevando al contexto offline. Pongamos, por ejemplo, el caso del bullying en los centros escolares, ¿vale? Cómo pasa de ciberbullying a causar bullying ya en el mundo offline, en esos centros, ¿no? Por ejemplo, en España, desde donde les hablo, se está viendo un incremento año a año en esas infracciones, en esos incidentes de odio relacionados con el contenido online y con las redes sociales. Este problema ya está saltando a los agentes políticos, ya está entrando en el discurso político y se está hablando de la necesidad de regularlo, aunque como veremos es un poco complicado. ¿Por qué es importante esa forma de discriminación, estos discursos de odio a través de redes sociales? Pues porque ya más del 60% de la población global utiliza estas plataformas, son usuarios de redes sociales. Las más usadas son Facebook, YouTube, Instagram, TikTok y LinkedIn. Además, predominan usuarios que son menores de 30 años y la red social en la que más tiempo invierten es TikTok. Por eso nos hemos centrado en la investigación en esta red social. Decíamos que las redes sociales tienen una serie de bondades, pero también una serie de riesgos. Entre ese potencial que vemos en las redes sociales, no solo para la ciudadanía en general, sino concretamente también para colectivos vulnerables, como pueden ser las personas con discapacidad, las redes sociales les permiten tener una altavoz y una mayor participación ciudadana, ya
no hablamos de consumidores, ya nos hemos acostumbrado a hablar de prosumidores. Esto implica que el consumidor ya tiene un papel activo y en el caso de colectivos, como decía, como las personas con discapacidad, esto es muy importante porque ya no tienen que conformarse con la imagen que los medios de comunicación dan de ellos. Ahora ellos pueden crear su propia imagen, su propia construcción de su identidad en sus redes sociales. Y todo esto puede fluir hacia los medios de comunicación en una dirección inversa de la que venía siendo hasta ahora y además favorece un intercambio, unas nuevas interacciones sociales a través de estas plataformas que antes no serían posibles, creando redes, creando movimientos, creando activismo de una forma que antes no se daba. Pero al mismo tiempo que tenemos este potencial, también nos encontramos claros riesgos. Por ejemplo, el anonimato de muchas cuentas que vierten odio en redes sociales, la distancia emocional que se da entre las personas que están interactuando en redes sociales y que parecen haber reducido mucho la empatía y parecen que pueden contar cosas o pueden hablar o pueden compartir contenido peyorativo, discriminativo hacia otras personas eh, que no harían si tuvieran esa persona delante, ¿no? Se da esa distancia emocional y esa reducción de empatía a través de las redes sociales y el surgimiento de esas figuras que conocemos como haters, emisores de discursos de odio hacia determinados grupos sociales por su origen étnico, religión, orientación sexual, género y puede ser también por caso de discapacidad. Además, se da una paradoja en este contexto y es bastante interesante. Los discursos de odio pueden ser constitutivos de delito. Además, si un discurso de odio constitutivo de delito se sube a redes sociales o se transmite a través de medios de comunicación, esa forma de difusión supone un agravante, pero al mismo tiempo es muy difícil perseguirlos y muy difícil que exista una consecuencia penal porque la mayoría de ellos entran en conflicto con los límites a la libertad de expresión. Con lo cual, aunque se viertan muchos mensajes de odio en las redes sociales, pocos son perseguidos porque se entiende que quedan amparados dentro de esa libertad de expresión. Esto conlleva una realidad que es el aumento del ciberodio, esa sensación de impunidad, el anonimato, la posibilidad del anonimato que está relacionado con todo esto, con ese aumento del ciberodio y con la imposibilidad no solo de castigar, sino de perseguir a quienes lo emiten porque no sabemos quiénes son. Se ha demostrado que las redes sociales son ineficaces en la vigilancia de esos delitos o de esos discursos de odio, que es muy fácil saltarse los límites que ponen los algoritmos de redes sociales. Le cambias una letra por un asterisco y ya el insulto no es registrado por el algoritmo, porque necesita que los usuarios estemos bloqueando o estemos denunciando el contenido, si no, pasa absolutamente inadvertido. Por ejemplo, en el caso del contenido sexual, puedes hablar de frutas o de verduras y meter contenido sexual y que el algoritmo de las redes sociales no se den cuenta. Pues lo mismo pasa con esos discursos de odio. Se pueden verter insultos, se pueden verter burlas, se puede verter odio en las redes sociales y pasa desapercibido que es muy fácil saltarse esos límites que ponen los algoritmos. Hay autores que dicen que es imprescindible que haya un esfuerzo conjunto entre los proveedores de Internet, las redes sociales y los agentes políticos para poder implementar políticas eficaces y combatir ese discurso de odio, porque las plataformas ya de por sí con su autorregulación no lo consiguen. Teniendo en cuenta este contexto, nos vemos en la necesidad de investigar y de reflexionar sobre esta cuestión, porque vemos que llegan consecuencias como las mencionadas de la impunidad, pero también el fomento, la proliferación de ideologías intolerantes que se da, por eso que decíamos de esa distancia emocional, una sociedad más polarizada, mayor radicalización, mayor violencia. Los discursos de odio están detrás de todas estas manifestaciones. En el caso del estudio que hicimos sobre discursos de odio, concretamente en la red social TikTok, analizamos 64 vídeos respuestas que eran vídeos publicados por los propios usuarios con discapacidad que habían recibido mensajes de odio. Entonces, en estos mensajes ellos mostraban ese discurso de odio que habían recibido y respondían a él. Por eso nos resultaban muy interesantes, porque podíamos ver el mensaje de odio y la respuesta que daban aquellos que lo habían recibido. ¿Qué contenido recibían mayoritariamente estas personas con discapacidad?
Pues principalmente eran burlas. Por ejemplo, vigílame la bici a una usuaria con discapacidad visual, parece un Transformer a una usuaria con discapacidad motriz, me recuerda a Mario Bros a un usuario con parálisis cerebral, el menosprecio del tipo tú no vales nada, tu único talento es estar inmóvil, críticas del tipo no habla bien, tienes la piel muy fina, negación de la discapacidad, eso te lo estás inventando, tienes mucho cuento, esto es fake, finges discapacidad por visitas o insultos. Por ejemplo, marica y cojo, eres ridículo, abre el ojo, discapacitado, embustero. Este es el tipo de discurso de odio que encontramos en esas videorespuestas. ¿Cómo respondían las personas con discapacidad y para qué lo hacían? Encontramos que en la mayor parte de los casos respondían con un tono totalmente asertivo o positivo. Otros tiraban de ironía. También encontramos algunos en los que se mostraban enfadados o incluso agresivos por el discurso que habían recibido. Y también encontramos que algunos lo utilizaban para hacer humor. El objetivo que tenían estas videorespuestas en la mayor parte de los casos era denunciar el discurso de odio, ponerlo delante de los usuarios de las redes sociales y denunciar lo que estaban recibiendo, que no quedara oculto en un comentario, en un mensaje privado, sino que quedara como una denuncia pública. La concienciación de la ciudadanía, ¿no? También utilizaban este tipo de mensajes para lanzar un mensaje de concienciación. La visibilización de la realidad y también la reivindicación, es decir, enlazaban lo que era ese discurso de odio con el activismo, con la reivindicación de los derechos de las personas con discapacidad. Además de analizar esas videorespuestas, entrevistamos a 14 personas con discapacidad dentro de ese grupo de personas que había realizado esas 64 publicaciones de TikTok. Es decir, de todas esas publicaciones nos pusimos en contacto con sus creadores y 14 de ellos accedieron a entrevistarse con nosotros. Les preguntamos, por ejemplo, si solían recibir mensajes de odio. Todos nos dijeron que sí, pero ahí sí que encontramos una gran diversidad. Había algunos que decían que era muy residual, muy escaso, y otros que decían que recibían mucho más odio del que podríamos imaginar. Les preguntamos también el tipo de mensaje de odio que recibían. En la mayor parte de los casos, lo primero que mencionaron fue eh, el aspecto físico. Recibo mensajes de odio sobre mi físico. También mensajes capacitistas, es decir, mensajes que les discriminaban concretamente por tener discapacidad, insultos y burlas relacionadas con su discapacidad. Encontramos además una serie de tendencias, por ejemplo, esos mensajes sobre la negación de la discapacidad que les acusaban de estar fingiendo, los reciben principalmente personas con autismo, personas en las que la discapacidad no es visible. Claro, no tienen una silla de ruedas, no tienen un bastón, no puedo ver su discapacidad y entonces hay personas que aprovechan para decir que se están inventando esa discapacidad y niegan que la tengan. También encontramos como tendencia que personas que pertenecían al colectivo LGTBI dijeron recibir más odio por ese motivo, por pertenecer a este colectivo, que por tener discapacidad, sobre todo cuando eran mensajes muy agresivos, insultos, etcétera, iban sobre todo orientados a que fueran parte del colectivo LGTBI. Y también nos dijeron, de manera generalizada, que recibían más odio en TikTok que en otras redes sociales. Y decían que esto se debía a varias causas. Por ejemplo, argumentaban que esto era porque los usuarios eran más jóvenes, entonces pues se creían que podían decir cualquier cosa con impunidad y eso les llevaba a ser más impulsivos, a verter más mensajes de odio. También que es una red social que no se basa en la comunidad, en la gente a la que sigues o que te sigue a ti, sino que se basa en el contenido que se hace viral. Y como decíamos, es muy fácil saltarse los límites del algoritmo, pues cualquier contenido que se hace muy viral te puede aparecer ya sea más tolerante o sea más intolerante. Entonces, al basarse en ese contenido viral, recibían más odio en TikTok. Por último, también les preguntamos cómo les afectaba recibir este mensaje de odio. Y aunque todos nos dijeron que es cierto que esa afectación se va reduciendo con el tiempo, al final se acaban acostumbrando y es menor, encontramos grandes discrepancias. Algunos decían que prácticamente no les afectaba y otros reconocían haber tenido que cerrar sus redes sociales o haber tenido incluso que ir a terapia por esos discursos de odio que recibían. Además, recogimos una serie de propuestas para intentar
solucionar esta cuestión o mejorarla? La primera, ya que como hemos dicho es muy fácil saltarse los límites del algoritmo, es la acción directa de la ciudadanía. Es decir, que si vemos discursos de odio, mensajes o publicaciones que incitan al odio o a la discriminación hacia diversos colectivos, que la ciudadanía denuncie, bloquee y no dé difusión a ese tipo de contenido de odio en redes sociales. La vigilancia, un control más exhaustivo de los algoritmos, la revisión humana y no solo por parte de las máquinas del algoritmo y del contenido. Un requisito de tener cierta edad y de estar identificado para poder tener cuenta en redes sociales, es decir, que no se permitiera cualquier cuenta anónima en redes sociales y que tuvieran que estar identificadas, que existan medidas legales efectivas, una regulación efectiva por parte de los agentes políticos. También hablaron de la educación y de la ciudadanía crítica. Y aquí entra también el papel que tienen los agentes educativos y comunicativos de exponer desde edades tempranas a toda la ciudadanía diversidad de cuerpos, de personas, de realidades, de familias, de manera que se favorezca la tolerancia, la empatía, el respeto y la inclusión social. Nos decían estas personas que consideran que si hubiera mayor exposición, mayor tolerancia, mayor empatía, veríamos menos mensajes de odio en redes sociales. Y también apuntaban muchas de ellas a la necesidad de cuidar la salud mental, no solo de las personas que reciben esos mensajes de odio, sino también porque si argumentaban ellos, si tuviésemos una buena salud mental, la gente no acudiría a las redes sociales para desahogarse, para discriminar a los demás. Y relacionaban la figura de los haters con personas que mentalmente quizás necesitaban algún tipo de ayuda. Si las redes sociales usan algoritmos que favorecen lo que se hace viral sin ningún control y esto puede hacer que proliferen los discursos de odio o discriminatorios y que sea muy sencillo esquivar esos límites, en el caso de la inteligencia artificial, los algoritmos aprenden del contenido que han generado personas. Si decíamos las personas tienen esos sesgos capacitistas que discriminan a las personas con discapacidad y este colectivo ha estado discriminado históricamente, cuando trasladamos todo ese corpus de datos para el funcionamiento de los algoritmos de inteligencia artificial, nos encontramos dos cuestiones. La primera, en la mayor parte de los casos no sabemos cómo funcionan, son totalmente opacos, no sabemos qué corpus de datos están utilizando ni cómo funciona ese algoritmo. Y además encontramos que algoritmos están claramente sesgados en muchos ámbitos, pero en este caso nos referimos concretamente al de las personas con discapacidad. Un par de ejemplos. En el ámbito laboral, por ejemplo, se está empezando a incluir inteligencia artificial en los procesos de selección. Pues se encuentra que a veces la inteligencia artificial descarta a personas que tienen discapacidad porque considera que no van a ser válidas para desarrollar esa profesión, porque los algoritmos están sesgados. En el penúltimo punto pueden apreciar una recomendación que se hace desde el colectivo de personas con discapacidad y es que se introduzca ejemplos positivos de personas con discapacidad en los datos de entrenamiento, porque si no pueden entender que al ver que una persona tiene discapacidad bajen la probabilidad de que éstas sean contratadas, con lo cual les perjudica en el ámbito laboral. Otro ejemplo, habría muchos más, pero por poner dos. En este es el caso de una inteligencia artificial generativa y fue un caso bastante sonado porque esta inteligencia artificial, que concretamente era Midjourney, era incapaz de dibujar un superhéroe con síndrome de Down. Consideraba que era imposible o no tenía suficientes datos para crear un superhéroe con síndrome de Down. Es un ejemplo más de ese sesgo y de esa opacidad en el funcionamiento del algoritmo de la inteligencia artificial. Teniendo en cuenta esta situación, las propuestas que encontramos para solucionar esta cuestión se basan en la literatura científica, en las propuestas de los propios colectivos de personas con discapacidad, en los organismos institucionales y hablan de forma unánime sobre que los datos que utilizan la inteligencia artificial deben ser transparentes y que debe cambiarse la forma de funcionamiento de los algoritmos para que no esté basado únicamente en el contenido que ha generado la sociedad en general, sino en
no tanto lo que es, digamos, sino lo que debería ser, podríamos decir, ¿no? Porque una cosa es lo que diga la ley o lo que debería ser según las sociedades democráticas y otra cosa es lo que efectivamente sucede. Y ahí es donde entra el sesgo. Por otra parte, se están desarrollando, sobre todo desde el campo de la investigación y la academia, iniciativas de inteligencia artificial para el bien social. Este concepto se enfoca en crear aplicaciones específicamente destinadas para mejorar la vida de colectivos vulnerables. Entonces, esa IA para el bien social se centra en aplicaciones para colectivos discriminados, para mujeres, para personas mayores, minorías étnicas, religiosas, personas con discapacidad. Nosotros en esa publicación que está a punto de salir, investigamos algunas iniciativas de inteligencia artificial para el bien social orientadas hacia la educomunicación. Vimos que había herramientas generales para la educación y la comunicación que incluyen opciones de accesibilidad o de personalización del contenido, con lo cual esto permite que sean también fácilmente utilizables por personas con discapacidad. Y además vimos cómo se estaban generando aplicaciones con IA específicas para este colectivo. Aquí destacan especialmente aquellas que están relacionadas con la lectoescritura, ¿vale? En esa educomunicación, y muchas de ellas estaban orientadas a personas con dislexia. Vimos que había mucho más en este sentido, en este campo, que en cualquier otro. Por ejemplo, herramientas con inteligencia artificial orientadas a personas con dislexia para la evaluación, gestión de materiales, estrategias pedagógicas que pasan texto a voz, que permiten personalizar el texto, cambiar el tamaño, color, traducirlo o incluso que tienen chatbots para resolver dudas sobre el propio contenido o sobre la propia dislexia. Para concluir, lo que encontramos es que en esta tecnología hay una serie de factores claves y es que para que funcione de forma inclusiva es necesario el trabajo conjunto y a escala internacional de agentes políticos y de empresas tecnológicas, ya sean las de redes sociales o sea la de inteligencia artificial. Y por último, es imprescindible que se incorpore a las personas con discapacidad y a sus representantes en los procesos de regulación, diseño, desarrollo, implantación, seguimiento y control de todas estas innovaciones tecnológicas. Solo de esa manera se podrá garantizar que son inclusivas para todas las personas. Y esto sería todo por mi parte. Les agradezco mucho de nuevo la invitación. Estoy abierta a cualquier pregunta que quieran hacerme. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Victoria. Vamos entonces a conocer o ver si hay algún tipo de pregunta que nuestros asistentes puedan realizar. ¿Sí? El Quintoral, por favor, ¿podría usted escribir la pregunta? Esperamos un minuto, por favor, hasta que los compañeros puedan ir presentando la pregunta. Mientras el compañero escribe su interrogante, quiero compartir algunos de los mensajes que nuestros oyentes comparten. Destacan el mensaje de Marta Casares, que destaca la importancia de estas temáticas que se han tratado en la jornada de hoy. Felicitan a cada uno de los ponentes. Washington Rodríguez, que habla también de los objetivos tan importantes que tiene este Congreso, ¿no? Habla un poco de la utilización apropiada de las plataformas digitales, del sitio web y cómo esta responsabilidad es tan importante en el tema comunicativo. Gracias, Peter. Quisiera preguntarle y más bien hacer una reflexión con nuestra ponente, doctora Victoria. Buenos días. Gracias primero por acompañarnos en este congreso que se organiza desde la UPCE, la Universidad Estatal Península de Santa Elena, reiterando nuestro agradecimiento a las autoridades de esta facultad. Y la pregunta de reflexión, llamémoslo así, la pregunta de reflexión es una parte de su intervención que me llamó mucho la atención, ¿no? Yo diría, y le pregunto a usted, que las personas
en las redes, nos quedamos en una especie de indefensión, porque podemos recibir agresión y a pretexto de la libertad de expresión nos quedamos así, vulnerables en ese estado de indefensión. ¿Y qué hacer ante ello, doctora Victoria García? Muchas gracias, Ángel, por la reflexión y por la pregunta. Sí, es muy complicado. Honestamente, es muy complicado. ¿Qué se puede hacer? Cuando hay digamos, cuando el contenido de ese mensaje de odio deja muy claro que va dirigido hacia un colectivo que es vulnerable, un colectivo históricamente discriminado, cuando el odio va claramente por una cuestión de racismo, discapacidad, etcétera, etcétera, hay muchas posibilidades de denunciarlo a través de la red social, aplicando la opción de denuncia y que sea retirado o incluso sea bloqueada la cuenta. En estos casos puede funcionar. Cuando es un insulto generalizado o algún mensaje de odio generalizado que no implica esos colectivos vulnerables, es un poco más complicado. Tiene que ser algo muy explícito para que realmente sea eliminado. ¿Dónde entra la paradoja que decíamos? En que es muy fácil saltarse el algoritmo, porque yo quiero insultar a alguien y cambio una letra del insulto por un asterisco o por un número y ya el algoritmo no lo va a detectar. Hace falta el trabajo de los humanos que estamos dentro de las redes sociales y que seamos nosotros activamente los que denunciemos ese tipo de contenido para que se bloqueen las cuentas que lo vierten, por ejemplo. Pero eh, de forma generalizada o estandarizada, la legislación per se y la red social sin el papel fundamental de la ciudadanía que ejerza esa denuncia no consigue frenar el discurso de odio. Y a veces es muy difícil de perseguir, por eso que decíamos del anonimato, de las cuentas anónimas. Ok, muchas gracias. Ok. Gracias por la respuesta dada al doctor Ángel Matamoro. Bueno, y añadiendo un poco lo que usted está comentando, tengo uno de los participantes en el Congreso pregunta cómo se puede evitar el odio en las redes sociales si ahora solamente se utiliza eso. Las propuestas que nosotros recogimos fueron, por ejemplo, que no se permitiera que existieran cuentas anónimas en redes sociales. Es decir, si cada cuenta está vinculada a un usuario y a su ID o número personal, ¿no?, que le identifica dentro de su nación, dentro de su país, pues es más difícil que la gente se arriesgue, por ejemplo, a verter mensajes de odio porque a través del anonimato piensa que que va a quedar inmune. Otra opción que decían es que se redujese la posibilidad de hacerse una cuenta de red social a cualquier persona independientemente de la edad, que hubiera que tener al menos 16 años o 18 años. Claro, cuando te vas a hacer una cuenta te dice, ¿tienes tal edad? Pero tú le dices sí y como no tienes que identificarte, puedes mentir perfectamente. Entonces, con la identificación se podría subsanar esta cuestión y también sería más fácil perseguirlo. Evitarlo por completo parece prácticamente imposible porque cualquier persona puede unirse a las redes sociales y verter este mensaje de odio. Pero sí se podría perseguir identificando a todas las personas que tuvieran redes sociales y creando un marco legal que permitiera, que hiciera que esos mensajes de odio realmente tuvieran algún tipo de consecuencia penal. Si esto fuera así, sí que se podría reducir de algún modo el mensaje de odio. Pero aún así, entramos en esa paradoja de que en muchos casos se considera que es libertad de expresión y es realmente ahí donde topa con la posibilidad de perseguirlo. Ok, muchas gracias. Y ya la última pregunta que es por parte de una de nuestras docentes. Dice, ¿de qué manera las plataformas digitales podrían implementar políticas y herramientas más efectivas para combatir el discurso del odio y fomentar la inclusión de personas con discapacidad en los entornos virtuales? Pues una opción sería entrenar adecuadamente la inteligencia artificial para que pudiera detectar esas sutilezas, por ejemplo, que decíamos en los cambios de palabras, asteriscos, números para saltarse esos límites en los algoritmos.
Una opción podría ser esa, el entrenamiento de la inteligencia artificial combinada con las que hemos mencionado anteriormente, de que las cuentas tengan que estar identificadas y que haya un marco regulatorio efectivo y un control más arduo por parte de las propias redes sociales. Y por supuesto el trabajo humano, que haya más controladores humanos dentro de las propias plataformas de redes sociales, investigando todas esas denuncias que se van haciendo del contenido que se vierte. Ok, muchas gracias, doña A Victoria. vosotros. Gracias por su participación. Y bueno, vamos a continuar con nuestras ponencias y vamos con la siguiente ponencia, con la siguiente conferencia. La siguiente conferencia es Sociedad Digital Pública y Co-creación de Hubs Ciudadanos y Smart Cities basados en el uso de nuevas tecnologías. El expositor es Raúl Ernst Edwards de MDG Consultora y Mentoring de Resultados. Está nuestro conferenciante ahora ya. Sí, doctora. Ya. Ok, entonces voy a leer el resumen de su currículum. Bueno, nuestro conferenciante es chileno, es publicista profesional, experto, 47 años de actividad, 40 años vive en Ecuador, experta en planificación, compra y control de medios de comunicación, consultor, profesor, conferencista y actualmente es consultor comercial y mentoring de marketing relacional, asesor de medios de varias empresas representadas en Ecuador, de ES Digital Chile, Estonia, Traffic Now Latam España, Baker Mining Chile, Alemania, Sensor Eslovaquia, Ficosa Barcelona, España, y tiene experiencia en BBDO Chile, McCann Erickson, WPP, JWT Chile, Norlop Thompson y Asociados en Ecuador y gerente general de Medaglia S.A., director de la Cámara de Comercio Ecuatoriana Chilena de Comercio. Le damos a usted la bienvenida, señor conferenciante Raúl Ernst Edwards, a este espacio académico brindado para la comunidad universitaria y la comunidad en general. Mucho gusto a todos. Veo que están teniendo mucho éxito y mucho trabajo maravilloso en esta conferencia. Voy a ir directo a los puntos. ¿Están viendo mi presentación? Sí, Correcto, sí, doctor, vamos. sí se ve. Perfecto. Listo. Vamos viendo. Vamos a hablar un poco, lo más rápidamente, de este tema de la sociedad digital en la que vivimos y cómo estas están creando ciudades habitables, inteligentes, en donde los ciudadanos ya están más involucrados y en un ambiente donde la transmedia, que está trastocada por las nuevas tecnologías, hace que las personas cambien. Lo primero que hay que entender es cuál es el contexto actual, el de hoy, porque además este tema son fotos que pasan todos los días de manera distinta. El hoy en Ecuador y probablemente en muchas partes, sequía, apagones, incendios, los que estamos viviendo acá al lado, delincuencia, es una realidad medio latinoamericana y tal vez mundial, exceso de trabajo, el- la afluencia gigantesca de sistemas de delivery, de personas que están en el hogar y que me lleven y me traigan, un impacto gigantesco en la migración, que hoy día nos vemos mucho más afectados. Los casos de Venezuela nos provocan la gran preocupación de saber qué va a pasar ahora, cuando ya tenemos 8 millones de venezolanos fuera, ¿cuántos más van a salir? ¿Qué más va a pasar? Pero las migraciones europeas son también enormes, las migraciones africanas son enormes. Estamos en un nuevo orden mundial, definitivamente. La pobreza detrás de estos cambios son porque las personas se sienten pobres y porque quieren una vida mejor. Todos los indicadores hablan de que hay una situación tremenda con respecto a la pobreza y a la delincuencia. Una protesta social permanente en países que incluso estando en guerra, por ejemplo Israel, hay protestas políticas internas y debate gigantesco.
Miren ustedes el caso de Estados Unidos. Indudablemente persisten y consisten los problemas médicos que existen y de una sociedad probablemente más enferma. Indudablemente la informalidad. En América Latina la informalidad crece y crece todos los días. Está relacionado con la pobreza, está relacionado con las migraciones, está relacionado con la necesidad de sobrevivir. La escasez de algunos productos, en algunos casos, hay países donde el agua está tomando ah, un rol preponderante en el consumo humano, no simplemente ya en un problema eléctrico, no hay. Obviamente, la movilidad, la electromovilidad son temas tremendamente contundentes en lo que está pasando hoy día. Cada vez el transporte público y la incorporación de vehículos, por ejemplo, eléctricos, son tremendamente importantes y siguen creciendo. Eso trae como consecuencia muchas veces un aumento de ciertas materias primas y una disminución de otras. Cambian los commodities. Una tendencia hacia espacios un poquito más verdes en algunos casos y obviamente un despliegue importante e interesante de startups y de nuevas empresas y nuevos emprendimientos de distinto orden. A ver, normalmente vemos que, por ejemplo, en el caso de Ecuador, Ecuador es la tercera proporción de ciudad más, no de ciudad, de mayores números de migrantes en América Latina, siendo Venezuela el primero. Entonces aquí nos queda una paradoja, o cambiamos o nos cambian. Y esta es la pregunta que nos hacemos todos los días, porque hoy día los cambios son parte de una constante, parte de lo que hacemos hoy. Y aquí hay una vieja frase ex, de un presidente egipcio que es muerto hace algunos años atrás, que dice, aquel que no es capaz de cambiar la base misma de su pensamiento nunca será capaz de cambiar la realidad, por ende nunca podrá progresar. Esto que lo dijo hace algunos años atrás Anwar Sadat es tan vigente hoy y tan importante hoy porque nos está diciendo tenemos que cambiar nuestra forma de pensar, porque vivimos hoy día podemos decir que somos que somos sociedades politraumatizadas sociales con falta de referentes, sin mayores referentes. A veces a un youtuber le damos el, el poder de ser un referente, nuestro Superman, el que nos saca de los problemas. Pero la verdad es que los problemas se enfrentan con polisoluciones, es decir, con multisoluciones, eh, y buscando referentes sociales válidos y especialmente bajando el nivel de miedo. Esta realidad que vivimos, que hoy una cosa son las realidades que nosotros podemos alcanzar, que están en nuestro entorno más próximo, y la otra es todas aquellas que estamos viendo en el teléfono o en el discurso o a través de el mundo de las redes sociales que a veces amplificamos y divulgamos con una enorme cantidad de errores. Eh, para hablar de innovación tenemos que ir refiriéndonos a algo, la innovación siempre ha existido, no es un mito, no es un tema que lo tengamos de ahora. Este, por ejemplo, tiene más de 80 años, eh, fue último modelo, es viejo, y hoy día lo aman. Entonces, finalmente, ¿qué es innovar? Innovar es tomar de todo lo conocido algo y hacer algo nuevo, realmente hacer algo nuevo. Y sobre esto hay que tener muy claro que tenemos que tener conciencia de la innovación regenerativa para comunidades inteligentes que tienen que ser más humanas, digitales y resilientes, capaces de absorber este, estos ambientes tan difíciles. Obviamente, con la incorporación creciente de nuevas tecnologías que tienen que ser adoptadas con ética
con conciencia social, con, eh, actitud hacia el prójimo. Les quiero mostrar este video un minutito y lo conversamos. Raúl, no se escucha nada. Es con sonido o sin sonido. Raúl, disculpe, no se escucha nada. ¿Es con Per- sonido o sin sonido? ¿Perdón? Que si es con sonido o sin sonido el video. ¿Es con sonido? Ah, no se escucha, tiene que habilitar el sonido. Ah, perdón, discúlpeme, ¿cómo lo habilito? Tiene usted en la parte inferior, tiene 3 puntitos, un círculo con 3 puntitos. Sí. Ahí le aparece activar sonido, compartir sonido. Ah, a ver, 3 puntitos, aquí está. La Un parte círculo con 3 inferior. puntitos. Ay, perdón. Perdón. Segundo, aquí O estoy está medio arriba, perdido. mírelo arriba si no lo tiene. Discúlpeme un segundo, por favor. No, Sí, no hay problema. a ver. Ust- Ahí está el chat. Ah, ya, ok, perfecto, ya lo vi. Grabar, compartir. Sonido. mm, Control remoto, controles flotantes, compartir. Sonidos, ¿ya? Ya. Listo. Ahí Póngale va. play para escuchar a ver si ya se escucha. Encantado. Ahí vamos. Ahora sí, ya. Es Perfecto. impresionante a la velocidad que cambia todo. Disculpen, por favor. Sé que decir esto no Sí, ya se es escucha, ni se nuevo y menos todavía viejo, pero no deja de impresionar cómo todo cambia. Ahora, por ejemplo, los jóvenes, cuando ven lo que nosotros llamábamos tele, pueden hacer 2 y hasta 3 cosas a la vez, si no os habéis visto. Chatean, juegan y consumen un contenido serial en alguna plataforma. Sí, pueden hacer todo eso y encima hacerlo bien. ¿Que se enteran de todo? Siguen una conversación, juegan y ganan en juegos muy complejos y encima ven una serie y la pueden seguir enterándose de todo a la vez. Dicen que esto es la evolución y que para allá va el mundo. Para allá va la comunicación. Hoy en día, ¿sabes cuál es el mayor valor que puede tener una marca? Es que tu grupo objetivo esté más tiempo interactuando con ella. Eso es lo que más vale hoy en día. Conseguir mantener a una persona interactuando con mi marca, con una idea, durante mucho tiempo, ese es el actual éxito. Da igual lo que sea, un juego, un chat, un contenido, una web, lo que sea. Y es ahí donde debemos conseguir llegar. Incluso da igual si tu marca la convertimos en una idea, la encriptamos para que los usuarios sigan y sigan y sigan interactuando con esta idea, sigan jugando con ella. Hacer o plantear una campaña de esas del siglo pasado es perder el tiempo y el dinero. Por eso, lo que nosotros te proponemos es unir estos dos conceptos. La capacidad de las personas hoy en día de hacer muchísimas cosas a la vez y la necesidad de que tu marca, de que una idea esté vigente y siga jugando con nuestros usuarios. Parece simple y creemos que sí lo es,
una vez que abras tu mente, para no esperar un eslogan, un aviso o un comercial de esos del siglo pasado. Se llama transmediar, y en realidad es la capacidad de conseguir por varios medios que una idea esté manteniéndose en la mente de los usuarios. Simple, pero a la vez complejo. Es increíble cómo está cambiando el mundo. Y adivina, va a seguir cambiando. Idea. O evolucionas, o te extingues. Advertencia. Este concepto transforma todos los temas que te imagines, no solo publicitarios. Temas como contenidos educativos, contenidos televisivos, contenidos seriales, contenidos gráficos, contenidos radiales. En definitiva, es aplicable a todo tipo de contenidos que necesitan trascender, lograr memorabilidad y ampliar las posibilidades de impactar en la comunidad de destino. Fin. Entonces estamos de cara a un universo de historias que contar, que es donde estamos, y que tienen que trabajar modelos de comunicación y de relacionamiento mucho más globales, mucho más colaborativos, basados en 3 pilares clave. Trabajar coworking, trabajar con muchos en distintas dinámicas, networking, potenciar la red de contactos y siempre estar comprometidos con que todos deben ganar, partiendo por la persona o la entidad o el consumidor final, el usuario, de modo tal que exista una ética concreta y clara que permita activar estos pilares del nuevo mundo de relacionamiento comunicacional. Es claro que el aprendizaje ocurre solo cuando alguien quiere aprender, no necesariamente cuando alguien quiere enseñar. Y esto es tremendamente importante. Nosotros tenemos que pensar que hay que tener la mente abierta y entender, por ejemplo, que los desafíos de innovación, que a veces lo vemos como muy fáciles y lo vemos como un mar tranquilo, en realidad el desafío de innovación no es tan así. Los desafíos en la innovación son muchas veces un mar complejo. Los grandes emprendedores han cruzado grandes tormentas también. Y les quiero les voy a mostrar una primicia. Esto es una primicia que se la estoy guardando para ustedes ahora en esta conferencia. Es la primera vez que la muestro. Y la voy a mostrar como una primicia porque es un orgullo del Ecuador. He tenido que trabajar directamente en este proyecto. Lo he desarrollado yo con más de 1 año y medio de trabajo. Y lo que van a ver es el tráiler de una película que lanzaremos en Ecuador en 3 semanas más, y está referido a esto que decía un poco al principio. Necesitamos tener referentes. A mi entender, y creo que este personaje y esta historia cumple exactamente esa condición de referente que debemos buscar en estos tiempos difíciles, en estos espacios de tormenta. Permítame mostrarle esto. Ustedes lo van a poder ver próximamente en distintas plataformas. Como digo, es una primicia y es un tráiler puntualmente. Noventa y pico años y todavía sigue trabajando. La persona que se formó a través de sus esfuerzos y de sus sacrificios. Creó una nueva cultura en la siembra y desarrollo de la producción de banano. Fueron desarrollando otra variedad que es el Cavendish, que es el que ha permanecido hasta ahora. Abrió el banco de Machala y comenzó a cambiar
la provincia de Loro con responsabilidad social, preocupado siempre por servir a la comunidad y por retribuirle a la comunidad lo que ésta le permitió ser. Es el orgullo de todos nosotros los orenses. Un benefactor de aquí de la provincia de Loro. El mejor agricultor que ha tenido el Ecuador. Son las personas las que hacen los cambios, no son las tecnologías. El foco está en las personas. Entender que para crear hubs de innovación son las personas que se tienen que reunir y decir qué hacemos para mejorar, que tenemos que combatir ciertas cosas específicas, la fuga de talento, la falta de capacidad, cuando hablamos de empleados públicos poco capacitados, tenerlos capacitados, crear confianza, tener un mandato de una innovación ordenada, no rígida, buscar la transformación de los liderazgos y de los modelos mentales, de la forma en que estamos pensando, hace buena parte del tema. Entender que trabajamos de manera colectiva, que debe haber una ética de las organizaciones pasando de usuarios a productores, de una inteligencia colectiva de un individuo a cómo afecta a una comunidad, de funcionarios a personas que están mediando para hacer las cosas bien, de entender que hay que crear confianza y espacios de confianza. Acá les voy a mostrar, voy a acceder esta es la página web, por ejemplo, del municipio de Estambul, donde el municipio de Estambul le ofrece a sus ciudadanos una enorme cantidad de opciones de información en tiempo real y que activa su, eh, su calidad de vida, que se preocupa de la calidad de vida de los ciudadanos, de lo que está pasando con ellos. Eh, los ciudadanos pueden acceder a cámaras claves, a entender el tránsito en tiempo real, a entender dónde están las obras, eh, a entender dónde está el parqueo más cercano, el estacionamiento, ahí ustedes están viendo en este instante directamente en la página web del municipio de Estambul, están viendo una serie de opciones que ofrece el municipio y le dice al ciudadano, mira, las vías verdes están con flujo coherente, las vías rojas están colapsadas y poder acceder, el ciudadano, como lo estoy haciendo yo desde internet en este momento, puede acceder, por ejemplo, a una cámara y ver qué es lo que está pasando en ese momento. Esto hace parte de una startup. Eso que ustedes están viendo es tiempo real. Entonces, hay que, la incorporación de nuevas tecnologías y el uso de nuevos medios tiene mucho que ver con incorporar espacios donde le haga habitable a los ciudadanos algo. España, por ejemplo, tiene ahí el internet está bajo, pero en principio creo que se entiende el concepto. Y hay una multiplicidad de opciones alrededor de este tema.
Entonces, ¿dónde estoy? Vuelvo a la presentación. ¿Me están viendo? Sí, ¿no? Ya. Eh, para esto hay plataformas. España, por ejemplo, ha desarrollado una plataforma que se llama Virtual Corner Center, que permite integrar y hacer más fácil la creación de Smart City. ¿Cómo? A través de integrando todo lo que ya está integrado, todo el hardware que ya, permitiendo poner las cámaras que ya compraron, pudiendo integrar los servicios que ya tienen los municipios que pueden hacer mayor realidad, ya es hacer con mayor realidad que a lo que pueden acceder y entender los comportamientos, ayudar. Todas las tecnologías deben apuntar a dar servicio. Por lo tanto, la innovación, cuando hablamos de innovación, tiene que tener estos componentes clave: la educación, la innovación, tener una gestión, indudablemente comunicación, y entender que tienen que trabajarse sobre espacios de comunidad sostenible. Y tiene que haber un sistema, y esos sistemas se crean traje a la medida. Es crear y fortalecer a través de la cooperación de capacidades de innovación y las tecnologías los desafíos actuales, entendiendo que hay que tener resiliencia en los emprendimientos, el desarrollo de las comunidades con mucho enfoque de género a poblaciones muy diversas. ¿Cómo lo hacemos? Es entender que hay que tener una estrategia, que la estrategia que se implementa cuando hablamos de un hub de innovación puede que no sea tremendamente innovadora, pero la innovación que se desarrolla, sí debe ser estratégica, sí debe solucionar algo que hoy día no está solucionado. Pueden haber objetivos que estén relacionados con mejorar la movilidad urbana, con aumentar la eficiencia energética, con la seguridad pública que tanto nos afecta, con promover la participación ciudadana en los resultados que se tienen que hacer dentro de plataformas digitales, que hay que crear esquemas o ecosistemas de Smart City. El ecosistema de Santa Elena es distinto del de Guayaquil y es distinto del de San Borondón y el de Loja. Tienen distintas realidades que tienen que ser estudiadas de manera independiente. Y para todos y en todos lados hay emprendedores, hay nuevas personas que están, y hay esta realidad medioambiental local y mundial que vivimos y tiene que trabajarse con eso. Finalmente hay que diseñar una línea de proceso, hay que establecer un camino y se deben impulsar, y hay que mirar que los laboratorios de innovación pueden ser en función de la innovación urbana, que mejore la calidad de vida de las personas, o la innovación pública, que es mejorar la calidad de los servicios que brindan las instituciones públicas de cara a las personas. Las instituciones de Estado diseñan planes de gobierno y los startups tienen foco en las personas. Un emprendimiento, un señor que tiene una cevichería en Santa Elena, ese señor tiene foco en el servicio a las personas, pero la institución, el municipio de Santa Elena, está buscando cómo ese señor tenga, facilite sus oportunidades de tener contacto con el municipio y no tenga que ir todos los días para sacar un permiso, generar un círculo virtuoso. Hay 9 pilares para crear un hub de innovación con foco en el ciudadano: que tenga apoyo político, identificar los tipos de desafíos de quienes abordar, reunir un equipo con dedicación exclusiva para trabajar el proyecto, establecer una ubicación física de un hub en un espacio fijo que la gente lo conozca. Acá en Guayaquil se hicieron emprendimientos en ese aire con Épico, y a veces sube y otras veces baja. Es buscar recursos para el hub de innovación, a veces basado en oportunidades de negocio real que tienen que ser hablados con la empresa privada o
o con lo público y a veces en alianzas público-privadas. Hay que diseñar y ejecutar un plan de trabajo, hay que establecer una red de colaboración con otras organizaciones, hay que co-crear en una cultura de innovación y hay que compartir el proceso con la comunidad. Y aquí hay una serie de tareas que se activan alrededor de este proceso. Obviamente cada cosa abre y despliega una serie de acciones que están relacionadas con el rol del filósofo de la comunicación, el rol que cumple cada papel. La tecnología por tecnología no es un fin, es un medio. Y listo, gracias. Ahí estamos. Bueno, muchas gracias, estimado conferenciante, este tema muy interesante. Y voy un poco a resumir aquellas ideas tan importantes que usted presentó. Y habla sobre la fuga de talentos, también como fuga de cerebros. Luego tenemos la falta de capacitación para los empleados públicos, lo que vemos siempre, cada uno en la provincia donde se encuentre, en el cantón donde se encuentre, vemos a veces la falta de capacitación y la falta de tecnología. Luego desconfianza dentro del equipo y dentro del sistema. Luego seguimos con la persistencia de los modelos mentales jerárquicos. ¿Y qué es lo que se sugiere? Es lo que veo, ¿no? Educación, innovación, gestión, comunicación y sobre todo una comunidad sostenible en medio de un cambio vertiginoso del medio ambiente. Los cambios que ya no solamente nos los han dicho ni nos los han contado a través de los libros, a través de la historia, pero es algo ya real que ya estamos sufriéndolo es a nivel global. Estamos aquí todavía prestos a escuchar o a leer cualquier tipo de pregunta que hagan nuestros participantes. Pedir disculpas también a nuestro conferenciante, sobre todo porque estamos teniendo también problemas de energía. A esta hora se está yendo la energía aquí en la península. No todos los participantes se han podido conectar, Estamos recibiendo todas esos mensajes de cómo estamos también nosotros tratando de solucionar nuestros problemas aquí domésticos. Luego, no sé si el profesor Ángel Matamoros tenga algún tipo de Sí, consulta. mi intervención solo es para agradecerle a Raúl. Raúl, muchas gracias. Realmente muy contento de tener ese tema. Cuando me dijeron tu nombre, no dudé en contactarte, Raúl. Un buen análisis de la situación que estamos viviendo, muy actualizado, muy dinámico, muy interesante. Y ese gran aporte, estoy seguro, pues que ha caído en buena semilla para los alumnos de la carrera de comunicación y de audiencia digital. Muchas gracias, Raúl, por tu A las participación. órdenes siempre, a las órdenes siempre. Quiero dejar un último mensaje. Estamos viviendo tiempos difíciles, pero han existido muchos tiempos difíciles en la humanidad y la creatividad, la tranquilidad, las ideas y, y el trabajo, el mucho trabajo, saca a las personas adelante. Muchísimas Sí, gracias a todos, muchos éxitos. y yo, gracias Perdón, Raúl, y yo Ángel. sumaría al tema que tenemos que ser muy resilientes también, Raúl. Sí, señor. Hay que ser muy resilientes en estos tiempos difíciles que vive el país. Muchas gracias, señor. Raúl, por tu consejo. Angelito, acá hay una pregunta, doctor, antes que se retire, por favor. Doctor, En una preguntas y pregunta. respuestas dice así. Sí, ya lo encontré, sí. Ah, Ya. ok. Acaba de hacer la pregunta. ¿Cómo puede la co-creación de hubs ciudadanos y smart cities impulsada por las nuevas tecnologías contribuir al fortalecimiento de la participación ciudadana y al desarrollo de una sociedad digital más inclusiva y sostenible? ¿Cómo puede contribuir? Casi todos los hubs de innovación que han existido partieron muchas veces en la reunión de comunidades y contribuye cambiando, mejorando
las economías locales, mejorando la forma de hacer las cosas, incorporando la posibilidad de entender que no estamos en nuestro micromundo, que cuando estamos con las tecnologías bien orientadas, bien ordenadas, estamos en el mundo, que no somos un grano de arena en la playa, sino que somos toda la playa y que tenemos la responsabilidad de cuidarla, de protegerla y de ampliar nuestros horizontes. Contribuye al cambio y a la educación y a la formación. Hoy día las personas se están educando más y están recibiendo fuentes de educación múltiples. La academia tiene una responsabilidad enorme en contribuir. Este ejercicio es un ejemplo importante para abrir la mente de las personas, y cuando se abre la mente se ven soluciones a, a politraumas, a situaciones que nos agobian, polisoluciones. Para esto, más discusión comunitaria, más conversación y más orden, trabajando en coworking, networking y siempre pensando en ganar. Si yo me preocupo más en cuánto va a ganar el consumidor y cuánto va a ganar mi socio en la colaboración que tenemos que hacer para que los consumidores tengan confianza, creo que se mejoran mucho las cosas. Así crecen las ciudades y las comunidades. Ok, muchas gracias. Y ya una última reflexión que usted nos puede dar. ¿Cómo cree usted que esta situación que estamos sufriendo en el Ecuador en relación al tema de la energía eléctrica puede modificar un poco el tema de las smart cities que usted está comentando? Lo que vivimos es una cuestión circunstancial. Lo hemos vivido en los últimos años por eh, indiferencia política, probablemente no de un gobierno, sino de un, de la institución Estado, llamémoslo así, no es de la izquierda o de la derecha. Eh, y las cosas se cambian. Ahora, el problema energético, tenemos que encontrarle soluciones. A la pandemia le encontramos soluciones. El mundo le encontró soluciones y le buscó cosas. La gente de Santa Elena en pandemia estaba tan encerrada como en las ciudades, supongo, pero le encontraron soluciones para poder vivir. Por lo tanto, había creatividad y había trabajo en equipo y el miedo nos unía. El miedo juntaba a las familias, juntaba las ideas de cómo nos colaborábamos, cómo nos pasábamos un amigo que nos traía la comida del supermercado o del mercado, de donde fuera, cómo alguien que era taxista y no podía salir ahora pasó a hacer delivery. Se transformaron cosas. Frente a esta situación, nosotros tenemos que encontrar nuevas formas para interrelacionarnos, atendiendo la problemática que tenemos. No creo que estamos volviendo a la época de las cavernas, porque ya eso ya pasó. Estamos en el aquí y el ahora, y atender las circunstancias y atender las contingencias. Entender que hay que buscar que las soluciones técnicas son técnicas específicamente. No ahondo más. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias a usted, muchas gracias por su participación. Vamos entonces con nuestro siguiente ponente. Gracias. Nuestro siguiente ponente, me espera un momento, por favor. El tema de la conferencia es la inteligencia artificial y la comunicación en la era de la posverdad. Tenemos como conferenciantes a Jesús Polo, máster, y a Faber Guzmán, también máster de la Corporación Universitaria Lasallista, Martita. Marta. Perdón, no, se está saltando, es una ponencia. Sí. Bismarck. Ah, es una Falta ponencia. Bismarck Aranda, que Sí, primero sí, va ya está en la Bismarck sala, con Bismarck. Alex Armijos, de la Salesiana. Ay, sí, perdón, discúlpeme, sí, me había saltado, sí, discúlpeme. La siguiente ponencia es la desinformación en el periodismo deportivo ecuatoriano en el contexto de los fichajes de la Liga Pro. Expositores, licenciado Axel Armijo y licenciado Bismarck Arana de la Universidad Politécnica Salesiana. Sí, pueden empezar cuando ustedes deseen. Gracias. Perfecto.
Buenos días con todos. Gracias por la invitación. Un saludo para Ángel también y para todos los que están acá presentes, tanto conferencistas como ponentes y participantes. Voy a empezar compartiendo la pantalla para empezar con nuestra exposición, pidiendo también a la vez disculpas por asuntos de trabajo. No nos va a acompañar en esta intervención el colega Axel Armijos. Como él es periodista deportivo, está haciendo obviamente trabajos en el ámbito de su campo. Y bueno, pues igual estoy acá para comentarles justamente sobre este tema muy interesante que es parte de nuestra ponencia. Empiezo pues dando a conocer que el tema de nuestra participación es justamente la desinformación en el periodismo deportivo ecuatoriano en el contexto de los fichajes de la Liga Pro. Este tema parte como trabajo de investigación previo a lo que sería pues la titulación del ahora licenciado Axel Armijos, ¿no? Como él está involucrado justamente en el periodismo deportivo, es el escenario en el que se está desenvolviendo desde ya hace 2 años de manera profesional. Él decidió justamente escoger este tema para poder abordar una investigación y a través de testimonios que luego pues fueron llevados a un audiovisual, desarrolló este tema que le sirvió pues para su título, para obtener su título profesional, ¿no? Axel Armijos, como autor del tema de investigación y quien les habla Bismar Arana como el tutor, coautor de este tema. Axel ya es licenciado en comunicación, graduado en la Universidad Politécnica Salesiana y como ya lo mencioné, él se desempeña actualmente como periodista deportivo, trabajando en un medio digital, un medio ya muy reconocido, Estudio Fútbol, que justamente pues en su mayor parte se desarrolla en el ámbito futbolístico, pero sin dejar a un lado las otras disciplinas deportivas, ¿no? Y quien les habla, Bismarck Arana Mite, licenciado en Ciencias de la Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil, asimismo también magíster en Ciencias Internacionales y Diplomacia. Eh, me, me he involucrado en los medios desde el año 2001. Actualmente tengo un medio digital en el cual soy gerente propietario y por supuesto también hago análisis político a través de un programa pues de análisis dentro del medio digital, ¿no? Bien, vamos a empezar entonces dando a conocer cuáles fueron los objetivos del estudio, del trabajo investigativo. El, el análisis general, como ya les mencioné, es justamente analizar la desinformación periodística que se origina en torno a los fichajes de la Liga Pro en Ecuador. Cuando hablamos de la Liga Pro, estamos hablando de lo que hasta hace años atrás se conocía como el Campeonato Ecuatoriano de Fútbol, ¿no? Y desde el 2018 ya toma el nombre de la Liga Profesional de Fútbol Ecuatoriano, Liga Pro. El nombre comercial o la marca ya reconocida es la Liga Pro. Y justamente, pues, dentro pues, de este contexto de la Liga Pro, se desarrolla la desinformación como ya nosotros nos hemos dado cuenta a raíz en la incidencia de las redes sociales. La desinformación se está dando con mucha más fuerza y esto se originó ya con ese golpe, con esa fuerza desde la pandemia como tal, ¿no? Entonces, este escenario deportivo de la Liga Pro no es la excepción y también se origina la desinformación, ¿no? Y de ahí parte justamente nuestro objetivo de estudio, nuestro objetivo general. Los objetivos específicos que se lograron dentro de este trabajo investigativo fue investigar cómo las fake news o las noticias falsas afectan no solamente a los equipos que participan dentro de esta liga, sino también a los hinchas, ¿no? A los hinchas de los diferentes equipos, tanto de la costa como de la sierra. Exponer asimismo un análisis sobre el impacto negativo que generan las noticias falsas en la Liga Pro. Bueno, nosotros conocemos que toda desinformación es negativa, no aporten nada al flujo comunicacional, no aporten nada al proceso comunicativo y bueno, en la Liga Pro tampoco es la excepción, ¿no? Y por último, demostrar a través de un audiovisual los casos más relevantes de desinformación que se dieron en los fichajes de la Liga Pro, ¿no? Bueno, estos fueron nuestros objetivos tanto general como específicos. Esto fue lo que motiva a desarrollar esta investigación para poder justamente determinar en qué momentos claves
se origina la desinformación en la Liga Pro, ¿no? Y bueno, algunos de los que están aquí presentes conocerán justamente cómo es el desarrollo de esta liga profesional de fútbol, ¿no? Una liga que se desarrolla prácticamente a lo largo de un año, empezando en el mes de febrero y concluyendo en el mes de diciembre, ¿no? Hay dos etapas en donde se desarrolla justamente esta liga profesional de fútbol. Y al inicio, perdón, de cada etapa, justamente hay esos momentos en los que los equipos de fútbol desarrollan las contrataciones de los futbolistas, ¿no? Ese momento se llama fichajes. Y bueno, ahí es donde empieza justamente a desarrollarse la desinformación. Lastimosamente, la desinformación no se origina por parte de los hinchas, como a lo mejor muchos piensan y han normalizado. Se origina desde el periodismo deportivo o quienes hacen periodismo deportivo, cuando empiezan a generar la especulación de posibles jugadores, ¿ya? Que podrían integrar o podrían vestir la camiseta de determinado equipo de fútbol, ¿no? Y esta desinformación se origina con mucha más fuerza cuando la noticia es sobre los equipos más populares en la Liga Pro, los equipos populares que participan en esta Liga Pro. Por ejemplo, acá en la costa, Barcelona, Emelec, en la sierra, específicamente en la capital, Liga de Quito, y ahora pues por los triunfos deportivos que ha tenido, sobre todo a nivel internacional, Independiente del Valle, ¿no? Entonces, esa desinformación es lo que se origina en el escenario del periodismo deportivo y obviamente se difunde a través de los diferentes medios, no solamente tradicionales, sino también los nuevos medios de comunicación, la noticia falsa, empezando por la especulación. Esa especulación que cuando llega a los hinchas lo toman como cierta y empiezan también a maximizar justamente la información. ¿Ya? Entonces, eso es lo que ocasiona un perjuicio en este ámbito deportivo, ¿no? Entonces, la desinformación conocida con el nombre de fake news o noticias falsas ha venido registrando un sinnúmero de problemáticas y sucesos que registran inconformidades y a su vez, aunque parezca mentira, terminan perjudicando y afectando al proyecto deportivo de los equipos, porque a lo mejor sí llega a ser cierta la posible contratación de un jugador de fútbol, pero con esa especulación que se origina, se llega a caer a veces la negociación, porque ha sucedido pues que un equipo se adelanta a esa posible contratación que tenía el equipo A y el equipo B se adelanta y a lo mejor puede incrementar la oferta y bueno, pues logra captar la atención de ese jugador que estaba en miras de otro equipo y bueno, pues no, los hinchas, por ejemplo, terminan diciendo fue un engaño, no se dio como estaban diciendo, como estaban o como escuchamos, como leímos, como vimos en los medios deportivos, ¿no? Justamente esa es la problemática y el efecto negativo que origina esta desinformación. Como ya les dije, esto se da en dos momentos claves, antes del campeonato, del inicio del campeonato, que por ende es entre enero y febrero, esta apertura de mercado de los fichajes, y cuando finaliza la primera etapa, que es más o menos por el mes de junio, en el mes de julio se vuelve a abrir el mercado de fichajes para los posibles fichajes que harían los equipos para la participación de la segunda parte del campeonato o Liga Pro como tal, ¿no? Entonces, para que tengan un poco conocimiento de lo que todo esto se genera a través de la desinformación, la especulación como tal o el posicionamiento de una noticia falsa como noticia real, ¿no? Entonces, todo esto que les acabo de mencionar es prácticamente el contexto de las fake news, el contexto de las noticias falsas, ¿no? Que no es una problemática, ojo, que se da a nivel local, porque esto es una problemática que se da a nivel mundial y está relacionado principalmente con el ámbito sociocomunicacional, ¿verdad? Entonces es muy importante tener presente los efectos negativos que se originan en torno de la maxificación de noticias falsas, ¿no? Bueno, así como también hay noticias falsas que se pueden maxificar, ahora ya tenemos herramientas para poder
hacer a un lado la desinformación y decir, pues contrastar, ¿no? Verificar que efectivamente una noticia es cierta o no. ¿Ya? Y cuando se está desinformando, obviamente orientar a la audiencia en mencionar que efectivamente esto es una noticia real o es una noticia falsa, ¿no? Entonces, todo esto que estoy mencionando se está dando con mucha más fuerza en el periodismo deportivo ecuatoriano, sobre todo en este contexto. Vemos que en otras disciplinas deportivas no se da con mucha fuerza por dos razones. La primera, porque todavía el periodismo deportivo, a pesar de que se llama periodismo deportivo, no logra inmiscuirse con mucha fuerza, como sí lo hace con el fútbol en las otras disciplinas deportivas. Vemos que solamente en momentos claves, como por ejemplo las Olimpiadas que se desarrollaron este año y en donde hubo una muy buena participación de deportistas ecuatorianos, ahí hubo una cobertura, ¿verdad? O momentos claves como la participación de deportistas en otras disciplinas, como por ejemplo lo que sucede con Marlon Chito Vera, cada vez que va a tener una pelea muy importante en esta competencia llamada UFC, ¿verdad? Entonces, ese es lo que ocasiona que solamente en el fútbol tengamos esa maxificación de la desinformación, ¿verdad? A pesar de que este término, perdón, ha estado presente y ha sido usado de manera natural durante mucho tiempo dentro de la temporada de fichajes, no solo ahora que se le llama al campeonato Liga Pro, sino obviamente desde hace mucho tiempo atrás, sobre todo cuando empieza a utilizarse las redes sociales como herramienta también para ejercer o desarrollar el periodismo deportivo en este caso, ¿no? La metodología que se utilizó dentro de la investigación fue una metodología que tuvo un enfoque cualitativo y cuantitativo. Se desarrolló a través, pues, de lo que se conoce con el nombre de la etnografía virtual, porque obviamente tuvimos, pues, que hacer una revisión bibliográfica, no solamente en textos físicos, sino también publicaciones que se hacían o se hicieron en su momento en redes sociales, sobre todo en las cuentas de los periodistas deportivos que originaron la información y, por supuesto, también de los equipos participantes de la Liga Pro. Las herramientas que se utilizaron fueron la encuesta, la entrevista, porque se entrevistaron no solamente a hinchas de los principales equipos participantes en la Liga Pro, entiéndase pues Barcelona en Melén, Guayaquil, Liga de Quito e Independiente del Valle en la ciudad capital, ¿no? Y luego pues como todo esto se plasmó en un audiovisual que fue proyectado en su momento en la universidad, obviamente, pues para el desarrollo del audiovisual se lo desarrolla en tres momentos claves, ¿no? La preproducción, la producción y la postproducción, ¿no? En donde a través de testimonios se dio a conocer justamente los resultados que se generaron a través, pues, de este trabajo investigativo y, por supuesto, los pro y los contra, claro, con mucho más énfasis en los contra de la desinformación en este ámbito, en este contexto de Liga Pro, ¿no? Hay que tener muy presente que el término fake news se utiliza para referirse a la desinformación y a los rumores que se propagan principalmente a través de las redes sociales, ¿no? Yo mencioné hace un instante que escogió mucha más fuerza desde el momento de la pandemia, que inclusive la Organización Mundial de la Salud llamó a este tipo de desinformación, la catalogó con el término de infodemia, ¿ya? Porque esto también con el encierro que vivimos durante algunos meses, obviamente también ocasionaba daño la desinformación, ¿no? Entonces, está ocurriendo de que esta desinformación cada vez se propaga con mucha más fuerza y con mayor rapidez que llega justamente a ser algo negativo en todo sentido y tanto así, pues, que se la cataloga también como un mal que hace la sociedad, ¿no? Por eso el término de infodemia, ¿no? Asimismo, hay que tener muy presente, y esto viene por parte de la Red de Periodismo Ético, sobre la definición puntual acerca de la información falsa, que es toda aquella información fabricada y que se publica de una forma deliberada, ¿no? Todavía no se entiende que en los actuales momentos ya no es necesaria la primicia, sino informar de manera clara, precisa y verídica, ¿no? Hacer pues que las noticias falsas no ganen espacio.
Y esto no se puede considerar como periodismo, es decir, el posicionar noticias falsas no se puede considerar como periodismo. Y para terminar, hay que tener presentes los tipos de noticias falsas que circulan dentro de las redes sociales, ¿no? Que pueden ser, pues, obviamente noticias ya fabricadas con un objetivo determinado. Tenemos la sátira o parodia, que no es otra cosa de que se busca ocasionar daño o engaño a través de lo que se publica. El contenido engañoso, que trata del uso tramposo de la información para inculpar a alguien o algo. El contenido impostor, que quiere decir que es el prototipo de información que sustituye a las fuentes genuinas. Ahora incluso hay que tener mucho cuidado con con la utilización de la inteligencia artificial, en donde también esta puede servir para originar, crear noticia falsa como tal, ¿no? El contenido fabricado, que se refiere al contenido nuevo, que es deliberadamente falso, que es diseñado esencialmente para falsear y para damnificar. La conexión falsa, que se trata cuando los titulares o imágenes no reafirman el contenido. Esto se utiliza con mucha fuerza en las redes sociales, sobre todo aquí en nuestro contexto, no solamente en el fútbol, sino también en contextos sociopolíticos, ¿no? Ya van a ver lo que ocurrirá en la campaña electoral, incluso hasta antes de la campaña electoral, porque sabemos que nuestros políticos no empiezan la campaña en el momento que determina la ley, sino con mucho tiempo. Inclusive ahora con lo que estamos viviendo de los incendios forestales, tanto en Quito, acá en Guayaquil y en algunas partes del Ecuador, se está originando justamente esta conexión falsa, ¿no? Y por último, el contexto es falso, cuando el contenido proporcionado es genuino y se difunde información con un contexto obviamente falso, ¿no? Concluyendo esta intervención, pues debemos tener presente pues que toda esta información que se obtuvo y que terminó proyectándose en un audiovisual, se buscaba concientizar a la prensa deportiva sobre todo, y a la fanaticada también, porque de alguna u otra manera también la fanaticada llega a expandir la noticia falsa que empezó a lo mejor como una especulación, luego un rumor y terminó siendo ya una noticia falsa como tal. Evitar justamente que se siga difundiendo con mucha fuerza la noticia falsa, la desinformación como tal, sobre todo pues relacionada en este contexto de fichaje que fue la base de nuestro tema, fichaje de jugadores dentro pues de este campeonato ecuatoriano de fútbol que tiene como nombre Liga Pro, ¿no? Evitar que esto cada año se siga tomando como algo normal, como algo que ocurre y que debe ocurrir, ¿no? Eso es lo que se buscó con este trabajo y por supuesto pues con la proyección del audiovisual. Muchísimas gracias. Muchas gracias, estimado ponente. Si hay alguna pregunta o consulta en relación a al tema relacionado a la Liga Pro. Bueno, entonces vamos a continuar. Muchas gracias. Muchas gracias a usted misma. Vamos a continuar entonces con nuestros siguientes expositores. Esperan un momento, por favor. Momento. Ya, listo entonces. Bueno, tenemos la conferencia de la inteligencia artificial y la comunicación en la era de posverdad con los expositores Jesús David Polo Rivera, docente investigador del programa de Derecho Unilasallista en áreas relacionadas con filosofía, sociología y teoría jurídica, abogado y magíster en Derecho, director del grupo de investigación GRIDE, adscrito a la universidad. También nos acompaña el magíster Faber Alirio Guzmán Pérez, es un doctorando en administración gerencial, maestrando en Visual Analytics en Big Data, magíster en educación, especialista en gerencia informática, ingeniero de sistemas, investigador asociado y evaluador de proyectos SGR en MinCiencias. Actualmente es director del grupo de investigación Mundo Organizacional y docente investigador de la Facultad de Ciencias Empresariales. Uni Remington, catedrático en Unilasallista, CEO del Centro de Investigación e Innovación en los Negocios,
consultor de Comeve Asociados, enfocado como profesional en innovación, emprendimiento e intraemprendimiento, gamificación y TICs, al ejercicio de los sistemas de información y la toma de decisiones con IBM SPSS. Bienvenidos a nuestro quinto Congreso Internacional de Comunicación y Audiencias Digitales. Pueden empezar ustedes, por favor. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Quiero agradecer primordialmente a mi colega, el doctor Jesús David Polo Rivera, que también ha hecho pues de esto posible. Y nosotros vamos a hablar de lo que es la inteligencia artificial y la comunicación en la era de posverdad, pero basado en un tópico particular, que es la ética en la era de la inteligencia artificial, y vamos a traer el caso del G8 en la cátedra abierta. Como muy bien nos presentó nuestra colega, muchas gracias a este quinto Congreso Internacional de Comunicación en Audiencias Digitales, y quiero entrar en contexto para poderle dar la palabra a mi estimado Jesús. Nosotros estamos ubicados en uno de los lugares más bonitos del sur del Valle de Aburrá, en Colombia, muy cerca de Medellín, en la ciudad de Caldas. De cariño a veces le decimos cielo roto porque suele llover mucho. Tenemos uno de los campus que nos invitan a generar algo que se llama el ecocampus, es decir, donde vivimos un proceso ya con el ambiente, con toda la parte de integración, y esto nos ha llevado pues a investigar y a generar una serie de alianzas con diversas instituciones en donde estamos trabajando estos temas. Mi estimado Jesús, muchas gracias, te doy paso para que iniciemos y contemos esta maravillosa experiencia que ha sido trabajar en la cátedra del G8 para esta era de la posverdad con la inteligencia artificial. Adelante, mi estimado. Bueno, muy buenos días, tardes, noches a todos. Espero que se encuentren muy bien. Pues obviamente agradecerle, por supuesto, al profe Faber por abrirnos este espacio que supone además un encuentro necesario con otras disciplinas. Y lo digo porque en repetidas ocasiones, y dada mi formación, yo he defendido la tesis de que, por ejemplo, yo que soy abogado, podría entender el derecho solo partiendo del estudio de una serie de textos y materiales jurídicos que son producidos por profesionales de este saber, ¿cierto? O de lo que uno suele llamar la ciencia jurídica, ¿cierto? Yo creo que una comprensión más adecuada de los fenómenos en los que, por ejemplo, también intervenimos abogadas y abogados supone eh, que uno a veces tenga que prescindir justamente de esa necesidad de estar tratando de entender el derecho por el derecho y buscar una mirada o otras miradas de los mismos fenómenos por fuera del derecho, como se podría decir, una mirada extramuros, ¿cierto? Cualquier análisis de cualquier fenómeno actual llevado solamente o